Mirar el llamado factor comercial Santiago Centro, lo que va a reducir hasta en un 50% las contribuciones de bienes raíces de 3.400 locales comerciales y también de oficinas del sector. El anuncio se da en medio de la controversia por las declaraciones previas del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, quien afirmó que las críticas al sistema de contribuciones provienen del 20% más rico de nuestro país. Queremos profundizar en este tema y ya estamos acá en el estudio con Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax and Legal. Claudio, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días, Laura. Bueno, para entender lo que se está realizando, ¿qué significa esto del factor comercial? ¿Qué implica esta medida? ¿A dónde apunta? ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, es un factor que influía en el avalúo fiscal de todas las oficinas y los locales de Santiago Centro, básicamente por ser, ¿no es cierto?, un lugar neurálgico de la actividad comercial. Y eso evidentemente influía en un mayor valor, en un mayor avalúo y en mayores contribuciones. Lo que está haciendo ahora el Servicio de Impuestos Internos es actualizar un poco esa realidad a lo que ha ocurrido con el centro en los últimos años, que sabemos que producto del estallido social y de una serie de otras circunstancias, ¿no es cierto?, ha ido poco a poco perdiendo esa capacidad de centro neurálgico del comercio porque las actividades se han trasladado al sector oriente. Por lo tanto, hoy día lo que va a hacer el servicio es actualizar esa realidad. Eso va a implicar una disminución en los avalúos de estas propiedades y una rebaja en las contribuciones de aproximadamente el 50% por lo que dicen. Ya, ¿y por qué eso apunta solamente a lo comercial ahí en la comuna de Santiago, que es la comuna capital, pero que donde también viven mucha gente, viven miles y miles de personas? ¿Por qué no rebajan los impuestos a los departamentos, a las casas que están en Santiago? Muchas de ellas son antiguas además. Exactamente. Bueno, eso es lo que todos nos estamos preguntando, ¿no? La verdad es que esta es una medida que es muy localizada. Y el problema de fondo que estamos enfrentando con las contribuciones es un problema transversal. Es un problema que afecta no tan solo a los más ricos, como dice el director del servicio. Yo creo que esa frase fue muy desafortunada y muy poco apropiada, porque en realidad este es un problema que afecta mucho también a gente de clase media. Una persona que tiene una casa, un departamento con un avalúo fiscal de 200 millones de pesos no es una persona rica necesariamente. Es una persona que igual está pagando crédito hipotecario probablemente, ¿no es cierto?, está comprando con esfuerzo su propiedad. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que los avalúos de las propiedades han aumentado exponencialmente sin que se tenga claridad respecto a cuál es la razón de ello. Claro, el director dice que la ciudad ha crecido mucho, no es verdad, que ahora hay más estaciones de metro, hay más infraestructura pública, de acuerdo, pero lo que necesita la ciudadanía es saber con precisión cuál es la metodología, cuáles son los parámetros que el servicio está aplicando para aumentar los avalúos fiscales cada 4 años, que han subido demasiado. Y esa claridad, el propio director del Servicio de Impuestos Internos ha reconocido que no existe. Y por lo tanto es un tema que hay que reformular y que hay que revisar a fondo. Y esa realidad de no saber bien cómo se calculan las contribuciones y los impuestos territoriales que hay que pagar, ¿es solamente correspondiente a la ciudad de Santiago, a la capital del país, o también se repite en las regiones? No, eso también se repite en las regiones. Yo creo que es una realidad a nivel nacional. Evidentemente, en Santiago están las propiedades más caras, eso todos lo sabemos, están las propiedades con mayor plusvalía, por lo tanto hay una mayor incidencia en Santiago. Pero no es un tema que se reduzca solamente a los más ricos. También hay que recordarse una cosa, Daur, que muchas veces la gente olvida. Este es un impuesto que provoca intrínsecamente mucha molestia en la población, básicamente porque la gente percibe que está pagando impuestos de nuevo. Porque en el fondo lo que grava este impuesto es el tener una propiedad. Es muy similar al impuesto al patrimonio que en algún minuto se quería establecer, o el impuesto a los súper ricos. En este caso no a los súper ricos, porque toda la gente lo paga, pero en el fondo es por tener una propiedad que tú compraste con dineros que ya tributaron y que ya pagaron impuestos. Y fíjate tú una cosa más, que se supone que la contribución tú la estás pagando por el mayor valor que va adquiriendo tu propiedad en el tiempo. Pero cuando tú vendes esa propiedad después en el futuro, si la llegas a vender, tú vas a tener que tributar impuesto a la renta igual por la ganancia de capital, por la utilidad que hagas en esa venta. Entonces, lo que la gente percibe es que está pagando impuestos varias veces por lo mismo finalmente. Por eso que hay aquí una molestia intrínseca respecto de este tipo de impuestos y por eso que varios candidatos presidenciales están proponiendo eliminarlas progresivamente o reducirlas derechamente. Ya, y cuando se pone esto sobre la mesa, ¿quién es la contraparte del Servicio de Impuestos Internos? ¿O el Servicio de Impuestos Internos puede hacer y deshacer acá sin que nadie levante algún tipo de banderita o tenga el poder para ponerse al frente? No, evidentemente aquí hay muchas cosas que pasan por temas legislativos, pasan por tener que revisar el tema a fondo,
legislarlo, pero evidentemente el Servicio de Impuestos Internos, siendo el organismo técnico especialista en la materia, es el organismo que debiera llevar un poco la batuta en el tema, ¿no? Y debiera proponer aquellos cambios, aquellas modificaciones que son necesarias, ya sea en la metodología actual, en la forma de determinar los avalúos fiscales o el propio servicio decir, mire, ¿sabe qué? Este es un impuesto que está anacrónico hoy día en Chile, que debiéramos reemplazarlo por un tributo distinto o que debiéramos reducirlo o establecer mayores exenciones. Creo que el Servicio de Impuestos Internos le toca jugar un rol más activo en esta área. Ya, pero por ejemplo la Contraloría General de la República, que ha estado bien activa fiscalizando un montón de organismos, ¿podría eventualmente fiscalizar impuestos internos y decirle, oiga, ponga ojo acá, explíquenos cómo hace el cálculo? Porque usted me dice que es experto en el tema, que no se sabe bien cómo se hace. Exactamente, no se sabe bien cómo se hace. ¿Podría haber un requerimiento de Contraloría en este caso? Podría haberlo. La Contraloría tiene que cumplir su deber fiscalizatorio respecto de todas las autoridades y organismos del Estado, pero este es un tema evidentemente muy técnico y es un tema que requiere, por lo mismo, una transparencia muy clara ante los contribuyentes. De lo contrario, lo que esto crea es inseguridad. Y es inseguridad jurídica, porque la gente finalmente no sabe lo que está pagando, no sabe por qué está pagando más. Y se encuentra además con una autoridad al frente que no le ofrece muchas alternativas tampoco para defenderse. O sea, hoy día las alternativas que tiene el contribuyente son reclamar ante el propio Servicio de Impuestos Internos, lo que se llama la reposición administrativa, que en el fondo es ir, ¿no es cierto?, ante una autoridad que es juez y parte, en este caso, y la otra alternativa es ir a los tribunales tributarios y aduaneros, en un procedimiento que es de lato conocimiento. Entonces, la verdad, el contribuyente muchas veces se encuentra un poco atado de manos frente a este problema. Ya, Claudio, volviendo al origen de esta entrevista, la comuna de Santiago es una de las 52 comunas que tenemos en la región metropolitana. Es la única que va a eliminar el factor comercial, por lo menos es lo que conozco yo. ¿Por qué no otras? ¿Por qué no Providencia, Maipú, La Florida, otras comunas donde también eventualmente se pagan contribuciones con factor comercial? Exactamente, yo creo que es válida la pregunta. Lo que ha dicho el director del Servicio de Impuestos Internos hasta ahora es que se ha escogido Santiago Centro porque es la comuna que más ha perdido desde un punto de vista comercial valor como centro de operaciones, porque se ha empezado a trasladar el comercio hacia el sector oriente. Pero evidentemente hay otras comunas, tal como tú dices, Providencia, es una comuna que uno podría pensar que se vio igualmente afectada durante el estallido social, la pérdida de infraestructura, la pérdida de negocios, de pymes, etcétera. Entonces, también uno podría pensar que Providencia o Ñuñoa, ¿no es cierto?, son comunas que no, y le pongo podrían, otra más nítida, Claudio, Valparaíso. O Viña del Valparaíso, Mar, que están destruidos, o sea, Valparaíso queda muy poco comercio ya. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es tratar de solucionar un problema de fondo con medidas superficiales y con medidas que son más bien parche. Pero aquí lo que hace falta es un análisis de fondo al impuesto territorial, no tan solo a lo que se está haciendo hoy día, no tan solo a la metodología o a cómo se determinan los avalúos fiscales, sino también ¿a qué es lo que hacemos con este impuesto de aquí en adelante? ¿Vamos a mantener este impuesto? ¿Lo vamos a modificar? ¿Lo vamos a eliminar? Y ese es un debate que obviamente, estoy de acuerdo, no lo decide Impuestos Internos. Impuestos Internos puede proponer ciertas bases, ciertas medidas, pero es un debate que pasa mucho también por lo legislativo. Ya, y esto del alza de las contribuciones, ¿tiene que ver con la dirección de Javier Echeverri, que conoce al revés y al derecho el servicio por haber estado varias veces en ese lugar, o esto viene desde siempre con el director independiente, quien sea? No, yo no lo atribuiría al director actual. Yo creo que esto es algo que se viene percibiendo ya de varias administraciones, de varios años. Lo que pasa que, claro, se ha notado mucho en el último tiempo porque también hoy día está vigente, recuérdese usted, la sobretasa. Hay una sobretasa de contribuciones que pagan las personas que tienen varios inmuebles cuando los avalúos fiscales sumados suman más de 550 millones aproximadamente, son 670 UTA, ¿no es cierto? Se tiene que además pagar una sobretasa de contribuciones. Entonces, claro, hay personas que han tenido que pagar las contribuciones, han tenido que pagar la sobretasa, se han juntado muchas cosas que han hecho ruido respecto de este tema. Cuando se dice que los adultos mayores no pagan, que están exentos, que muchas veces tienen muy pocos recursos, pero una gran casa que es esfuerzo además del trabajo de toda una vida, ¿eso sí está funcionando bien? ¿Eso sí está resultando? ¿Están quedando exentos realmente? Porque uno ve de repente cartas del director del Mercurio donde mucha gente dice, bueno, trabajé toda mi vida, tengo una jubilación, no sé, de 600.000 pesos y tengo que pagar millones en contribuciones. Claro, es un beneficio que todavía está muy limitado, porque está muy limitado primero a personas de bajos ingresos y segundo a avalúos fiscales pequeños. Entonces, hay muchas personas que a lo mejor califican por el nivel de ingreso que tienen, pero no califican por el avalúo fiscal de su propiedad.
porque en su tiempo, ¿no es cierto?, cuando trabajaban, cuando estaban en su época de bonanza, se compraron una buena casa, un buen departamento. Todos sabemos además que con el tiempo las propiedades van adquiriendo plusvalía, mayor valor. Entonces, claro, hoy día se encuentran con una casa, ¿no es cierto?, que puede valer mucha plata, pero ellos no tienen la misma capacidad económica hoy día para mantener esa casa, ¿no es cierto?, ni para generar recursos. Y se ven enfrentados a tener que pagar contribuciones, ¿no es cierto?, por esa propiedad, que es la propiedad donde viven. Por eso algunos han propuesto que al menos las contribuciones se eliminen hasta cierto valor respecto de la propiedad en la cual uno vive. Porque distinto es tener propiedades en las cuales tú inviertes, ¿no es cierto?, que son para ganancia, respecto de tener la propiedad que es la cual donde tú habitas. Claudio, y en la mirada un poquito más amplia, esto del impuesto territorial, ¿es algo made in Chile? ¿Se ocupa solamente en nuestro país o todos los países de América Latina, del mundo, tienen un impuesto territorial que se puede llamar contribuciones o no? Hay muchos países que tienen impuestos similares, ¿ah? No es un impuesto exclusivo de Chile. Hay otros países también donde sabemos que se han implementado distintos impuestos a los activos o al patrimonio. Pero tenemos que evidentemente mirar la realidad nuestra también y en el contexto nuestro, ¿ah? Y hoy día en el contexto nuestro lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que el problema no es tan solo que exista este impuesto. El problema es que los avalúos se han incrementado demasiado en los últimos años. Y segundo, no sabemos por qué. ¿Ah? No tenemos clara la metodología, las razones por las cuales esos valores se han incrementado. Por lo tanto, más allá de si el impuesto es bueno o malo, si queremos mantenerlo o no, si lo vamos a mantener, tenemos que tener las cosas súper claras y tenemos que saber cómo se han determinado los reavalúos y por qué los reavalúos han aumentado tanto en los últimos años. Ya, pero esto lo hace un computador probablemente, en que se le van indexando informaciones que han provocado el aumento de las contribuciones. ¿O no? Claro, pero no podemos echarle la culpa Porque no al creo que alguien computador. vaya a mirar a todas las esquinas, oye, está pasando esto, no sé Bueno, qué. es que ahí hay Llegó una un farmacia acá a la punto, esquina. es que ahí hay un punto importante también, el que usted cita, que el Servicio de Impuestos Internos es responsable también de fiscalizar, ¿no es cierto?, las situaciones que ocurren en la práctica. También hemos visto en muchos casos personas que han hecho tremendas ampliaciones, ¿no es cierto?, en sus casas, a veces personas con buenos recursos económicos y que no las han declarado y que por lo tanto no han pagado contribuciones. Y el Servicio de Impuestos Internos por años habían pasado desapercibidas estas situaciones, no las había detectado. Entonces, también, ¿no es cierto?, es responsabilidad de la autoridad el fiscalizar las situaciones, el visitar periódicamente los lugares, las propiedades, ¿no es cierto?, para saber en qué condiciones están, el educar a los contribuyentes para enseñarles que los contribuyentes tienen que informar al servicio de los cambios en su propiedad, sea para bien o para mal. Porque también un contribuyente puede que haya demolido una parte, ¿no es cierto?, de su casa y por lo tanto necesita que le reduzcan, ¿no es cierto?, el avalúo o que le bajen las contribuciones, así como también el que ha hecho ampliaciones. Entonces, esto va de la mano también con una actividad de parte del Servicio de Impuestos Internos que tiene que ir dirigida a que se cumplan las normas, pero de forma transparente. Claudio, y el tener el metro cerca, ¿qué tanto hace que suban las contribuciones de un departamento o de una casa? Porque antes, claro, era la línea 1, la columna vertebral, pero hoy día uno ve que hay tantos proyectos en Santiago, bienvenido el metro, bienvenido los proyectos, pero prácticamente todas las comunas ya del casco urbano, de las 32 comunas más urbanas, tienen el metro cerca. Sí. ¿Eso es un factor de plusvalía, de que suban las contribuciones y ya el metro está cerca, afortunadamente para todos? Sí, pero es un factor que sigue siendo relevante, sigue siendo ponderado, creo yo, de manera relevante en el aumento del avalúo fiscal y de las contribuciones. Pero también es cierto lo que usted dice, o sea, es una realidad cada vez más masificada, digamos, y a la cual todos tienen acceso. Por lo tanto, es algo que debiera irse ponderando en el tiempo. Eso tampoco sabemos cómo se está haciendo o qué es lo que está haciendo Impuestos Internos, ¿no es cierto?, para analizar lo cambiante de la realidad de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿no es cierto?, a través del tiempo, que avanza evidentemente muy rápido. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque la discusión, claro, está ahí, están los diarios, los cuerpos económicos, la estamos conversando, pero ¿viene algo que nos indique que eventualmente puede cambiar esta realidad? A ver, yo no tengo mucha esperanza respecto de las medidas que pueda anunciar el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ah? Lamentablemente tengo que decirlo, soy escéptico. Yo creo que los cambios de fondo pueden venir más bien a nivel político, a nivel legislativo, ¿ah? A nivel de propuestas que se puedan llevar adelante y que puedan producir un cambio de fondo en esta materia, que es lo que yo creo que se requiere. ¿Ah? Pero del Servicio de Impuestos Internos lo máximo que podríamos esperar es que pueda transparentar los métodos que está aplicando. El problema, ¿no es cierto?, es que una vez conocidos esos métodos, también debiéramos juzgar y ponderar si esos métodos son correctos o no. Y si hay que hacerle ajustes, ¿no es cierto?,
tener que hacerle ajustes. Entonces, no sé qué tan dispuesta está la autoridad hoy día tampoco, ¿no es cierto?, a hacer una autocrítica en ese sentido respecto de los métodos que pueda estar aplicando. ¿Y los municipios deberían ser más activos en la discusión? Porque ellos son los que reciben gran parte del dinero. Absolutamente, exactamente, porque este es un dinero que en gran medida va a recaudación municipal, por lo tanto yo creo que sí, así es. Claudio Bustos, abogado tributario de Bustos Tax and Legal, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que le vaya muy bien. Ahora. 9 de la mañana con 35 minutos.